Y recién en la canción de la alabanza Refrescanos decíamos avívanos. Amén. Yo tengo un texto para compartir, no sé si ya es Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Vamos a leerlo. Si quieren leer ustedes en esa versión, a ver cómo dice. A ver, Lo que he oído de ti me llena de profunda reverencia. Señor, reaviva tu obra en medio de los tiempos y hazla conocer en medio de los sobresaltos. Recuerda la compasión. Aleluya. Gracias. aviva, oh Señor, tu obra. ¿Qué pasaba? Habacuc era un profeta con la misma época que Jeremías. Él predica su mensaje de una manera muy particular, porque no lo busques porque se va a perder la Biblia y va a perder el hilo de lo que yo digo. Por eso pusimos el texto. Está muy metido en el medio de la Biblia, entonces le va a costar. Entonces lo hemos puesto en su casa. Habacuc, capítulo 3, versículo 2. ¿Sabe qué significa el nombre Habacuc? No. Abrazo. Abrazo. Y la profecía de Habacuc, los dos primeros capítulos son un diálogo entre Dios y entre el profeta y Dios, por todo lo que estaba aconteciendo. Era una época donde todavía Judá no había sido totalmente invadida por Nabucodonosor, por los caldeos, por la ciudad de Babilonia. Y entonces, en alguna medida, el profeta, en su charla con el Señor, no es que le recrimina, pero ve la realidad. Y el capítulo 13 es un salmo. El capítulo 13 es una oración muy extensa de alabanza. Es una de las canciones o de los salmos que no está dentro del libro de los salmos más reconocidos en la literatura, aún fuera de la Biblia. Y el Señor dice, él ora, dice, Señor, he oído y temí. ¿Por qué? Porque él recibía el mensaje de que el castigo de Dios por el pecado de su pueblo venía en manos de Nabucodonosor, que era un reino terrible, muy sanguinario, y eran las características de los tiempos de aquella época, que cada imperio que se iba imponiendo sobre los pueblos, cada vez más atroz, cada vez más sanguinario, cada vez más cruento era la dominación. Entonces el profeta dice, yo oigo, veo lo que viene y me da miedo porque sé, Señor, que estos instrumentos de castigo son naciones cruentas y crueles que no van a tener piedad de nosotros. Por eso en el texto dice, en medio de tu ira, en medio de tu castigo, acuérdate de la misericordia. Y por eso él dice, Señor, yo te adoro, te reconozco y te pido que avives tu obra. ¿Quién era la obra del Señor? En ese momento, ¿quién era? El pueblo de Israel. ¿Vieron que cantamos nosotros? No se sintió nadie a ver los valores. No nos sentimos medio raros cuando cantamos. Yo soy la niña del pueblo. Medio como que no cierra eso. No lo veo, Raúl. Si no lo saben interpretar, la niña. Es importante, ¿quién es la niña? ¿Quién es la niña de los La iglesia. Y en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel. Así que no se preocupen, varones. Enderece la mano, ¿no? ¿Qué es eso?
Y en este momento el profeta le dice, Señor, aviva tu obra, aviva a tu pueblo, renuévalo, refréscalo, hazle sentir todos esos testimonios, todas esas hazañas que se cuentan de la antigüedad, cuando, como escuchábamos el domingo pasado, ¿qué pasa con los milagros? Bueno, aviva tu obra en medio de los tiempos. Ahora, ¿por qué tenemos que orar avivamiento? Miren, hermanos, por mucho tiempo, por lo menos desde los años 80, desde nuestra 1980 en adelante, por muchos lugares en Argentina se decía que Argentina vivió un avivamiento de la iglesia. Cosa que no es verdad, no fue verdad. La iglesia del Señor hace años que no vive un avivamiento. Y usted me puede decir, ¿por qué, pastor? ¿Con base a qué? Con base a la historia de las pruebas. Porque los avivamientos que el Señor ha derramado sobre su iglesia, por ejemplo, fue el primero en el Nuevo Testamento, en Pentecostés. En Pentecostés se registra el primer gran avivamiento, el derramamiento del Espíritu Santo, donde las personas, inclusive que no tenían ni idea de lo que estaba pasando, escucharon hablar las maravillas de Dios, y en un mismo día 3.000 personas Se arrepintieron. Porque yo iba a decir, les gustó el mensaje, se sintieron a gusto, como decía un italiano que iba a la iglesia, a mí me gusta la palabra del pastor porque me agarra la cosquilla acá a la panza. Y entonces un día el pastor se cansó porque siempre decía, qué bueno el mensaje del pastor, y me agarra la cosquillita a la panza. Y entonces el pastor se le creo que dice, bueno, mi hermano, más que cosquilla te tiene que agarrar arrepentimiento. Es una de las señales concretas, fehacientes de que hay avivamiento, es cuando la iglesia se sopla las cenizas. Sacamos toda apatía, toda desidia, todo apocamiento, toda negligencia. Por eso nosotros insistimos, hermanos, por eso decimos que el avivamiento, por ejemplo, en Pentecostés fue uno, y a lo largo de la historia de la iglesia, hubo momentos de oscuridad y momentos de avivamiento. Pero no solo el sitio es dentro de la iglesia. Las señales de avivamiento se dan cuando la situación política, social, religiosa, económica de las sociedades se ven más oscuras, donde había injusticia, esclavitud, pobreza, hambre, muerte, enfermedades, protección. Allí se juntaban independientemente, y no se olvide que en aquellos tiempos no había ni internet, ni redes, ni WhatsApp, había en distintos grupos y en distintas partes del mundo, grupos pequeños de hermanos que volvían al estudio de la palabra de Dios, a la oración. Y a clamar, a volver a las verdades de la palabra de Dios, como se leyó al comienzo hoy, el Salmo 119, que es una oda a la palabra de Dios. Volvían, buscaban, clamaban al Señor. ¿Y saben qué pasaba? Y cuando nosotros no podemos cambiar las cosas, los que tenemos que cambiar somos nosotros. Amén. Cuando nosotros no podemos cambiar las cosas, los que tenemos que cambiar somos nosotros. Entonces la iglesia se torna una religión, se torna el culto del domingo, se torna a tener una oración como para calmar la conciencia, voy como mi ofrenda, escucho el mensaje, pido oración y ahí se terminó mi avivamiento. ¡No! El avivamiento comienza a manifestarse en tiempos normales. Los creyentes buscamos a las personas no creyentes para que vengan a la iglesia. En tiempos de avivamiento, los no creyentes buscan desesperadamente a los creyentes y a las iglesias porque no pueden soportar su pecado. ¿Escuchan? Y esto está documentado a lo largo de toda la historia de la iglesia, no es un invento nuestro. En los grandes sacramentos de la iglesia, la gente pedía que abran las puertas de los templos, querían entrar, caían de rodillas llorando, sin que nadie les predique, sin que nadie les diga nada. El Espíritu Santo redarguyó
busquen desesperadamente la gracia perdonadora del Señor. Gloria a Dios. Así que, ¿cómo lo vamos a cantar? Refrescanos, arriba tu obra, en medio de los tiempos, Señor. Nos tiene que estar quemando las plantas de los pies, nos tiene que estar quemando nuestro recargo, nuestra conformidad, lo poco que podemos hacer para el Señor que nunca alcanza, que tenemos que andar rogándole a los hermanos. Por ejemplo, que venga los miércoles a la oración. Si nosotros realmente estuviéramos en el avivamiento, no haría falta que le pidiéramos, vendrían solos y dirían, dejen abiertas las puertas del templo que vamos a venir a orar a cualquier hora. Ya sé que algunos se estarán arrepintiendo del regalo del día del pastor. Pero ¿saben qué? Esto está comprobado. Por ejemplo, ¿saben cuál fue la diferencia? ¿Ustedes saben lo que pasó en 1779, pero no me acuerdo bien el año, en Francia, cuando fue la toma de la Bastilla? No es que el turco tomó la pastilla, sino que la toma de la Bastilla fue la Revolución Francesa. ¿Y saben qué pasó en la Revolución Francesa? Hubo derramamiento de sangre, cortado con la guillotina la cabeza a todos los que se habían rebelado. La Revolución Francesa fue un río de sangre en proclama de la libertad. ¿Y saben qué es lo que impidió que en Inglaterra pasase lo mismo? El avivamiento en Inglaterra. Juan Wesley era ministro de la Iglesia oficial de Inglaterra, la Iglesia anglicana. Y él se daba cuenta que toda la congregación, por eso tiene que en ese momento, y actualmente también, la Iglesia anglicana es la Iglesia oficial de Inglaterra. Entonces él, como ministro de la Iglesia anglicana, les predicaba, y en la Iglesia anglicana estaban los diputados, los miembros del Parlamento inglés, la gente de poder, la gente bien acomodada, los comerciantes, los que tenían poder de decisión, pero él veía que no había eco. Y mientras él predicaba el Evangelio, afuera de la iglesia, en la sociedad, había trabajo de explotación, tanto de mujeres como de niños. Los mandaban a trabajar, ¿saben dónde? A las minas de carbón. Y entonces él se sacaba el atuendo de obispo y se ponía la ropa común, iba a trabajar para evitar que las mujeres se fueran a las minas de carbón y los niños trabajaran ilegalmente y los explotaran, y les daba no solo la palabra de Dios, les daban alimento y les conseguían trabajo. Ese fue el avivamiento del metodismo inglés, del cual la iglesia pentecostal en Juan Wesley hereda esa historia pentecostal del avivamiento. Y ese avivamiento hizo que la gente que iba a la iglesia, los abogados, los políticos ingleses, los comerciantes, comenzaron a cambiar las leyes. Y cuando Wesley murió, él no logró ver la ley de abolición de la esclavitud. Pero se terminó la ley de esclavitud. Se prohibió el trabajo infantil y el trabajo de las mujeres explotándolas. El poder del evangelio, el avivamiento que cayó sobre ahí. No lo mencionan tal cual, pero en las historias está registrado que las famosas, ahí se llamaban meeting, las campañas se llamaban meeting. En esas campañas evangélicas que hacían el movimiento wesleyano, la gente caía de rodillas, alabando al Señor bautizado por el Espíritu Santo, pidiendo perdón por sus pecados, y esa transformación está escrita por los historiadores no creyentes de Inglaterra, que dicen que lo que pasó en Francia, el derramamiento de sangre, esa revolución cruenta en Francia, en Inglaterra se evitó por el avivamiento de la iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Claro que sí. Nosotros hoy no vivimos una situación buena. Hay desempleo, hay crueldad, hay narcotráfico, hay trata de personas, hay prostitución, hay desánimo. Hay asesinatos que nosotros no estamos acostumbrados a ver en Argentina. Lo que pasó estos días. Lo que pasó estos días en Buenos Aires con el asesinato de estas 3 jóvenes.
la crueldad, transmitido en vivo, la tortura. ¿En qué cabeza cabe? Bueno, cuando todo esto oscuro nos rodea, es cuanto más la iglesia tiene que volver al avivamiento de la fuente por el Espíritu Santo de Dios. ¡Gloria a Dios! Por eso dice la Biblia, si mi pueblo se humillare y clamare, yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y es hora, hermanos, de que volvamos a esa fuente de clamor, de búsqueda, cada uno en su lugar, en su casa, en los grupos de oración, en la escuela bíblica, en la pastoral de damas, en la pastoral de alabanza, en donde nos tengamos que reunir, en que podamos buscar entre nosotros esa comunión, porque el cambio que se tiene que ver es un cambio en todos sentidos, así como la oscuridad está en lo social, en lo político, en lo religioso. También cuando viene un avivamiento, el avivamiento transforma lo social. Comienzan a haber leyes que amparan de manera justa, de manera digna a todas las personas. Los niños hoy sufren. Los jubilados hoy sufrimos. 9 de cada 10 hogares en Argentina están endeudados. Estamos endeudados. Y por la famosa deuda eterna, nuestros nietos y nuestros bisnietos le deben plata al imperio. ¿Y usted se cree que eso es libertad? Eso es más hambre, es más miseria. Pero por eso la iglesia tiene que sacudirse la ceniza. Tenemos que sacudirnos la ceniza. Tenemos que sacudirnos esa apatía espiritual y decir, Señor, ten misericordia, aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor, hazla conocer. ¿Por qué vivir de una manera tan flácida el Evangelio? Tan bueno. De vez en cuando, no. El Señor quiere que los pocos o muchos carbones encendidos, esas brasas, que a pesar de que parezcan que se apaga, la Biblia dice, no se apagará el pan. Gloria a Dios, gloria. Ha prometido avivar su iglesia. En lo político va a haber cambios. Cuando haya avivamiento, los cambios en lo político, en lo económico, se va a dar cuenta, la vida es posible sin tanto afán por el tener, sino que va a haber solidaridad, que va a haber más comunión, más actos de bien y de paz entre la gente. Hoy la gente está moviada, hoy la gente está muy enojada, hay mucha violencia en las calles, hay intolerancia. La iglesia tiene que estar en el movimiento para que eso desaparezca. La iglesia revive. Cuando hay avivamiento, la iglesia encuentra un nuevo sentido en su palabra. Ama la palabra de Dios. Es lo que yo le venía diciendo y hace días que lo digo. Antes estábamos acostumbrados que venían los hermanos del pastor, este texto bíblico, esta doctrina, esto respecto al Espíritu Santo, esto respecto a la segunda venida, esto respecto a la sanidad divina. Te preguntaban, hoy, o todos sabemos todo, o lo más peligroso es que no solo no sabemos, sino que tampoco nos interesa saber. Y eso es indiferencia. Y el Señor nos llama a abandonar toda indiferencia, toda apatía, todo lo que le llamamos todo letargo espiritual. Hoy no podemos dejar de ser protagonistas de este gran desafío, porque hoy es nuestro presente. Hoy está usted escuchando la palabra de Dios. Quizás yo no hubiera venido para ¿quién viene a escuchar esto? Porque ahora voy a ser responsable delante del Señor si le hago caso a la palabra o no. Si me quedo en el letargo, si digo, bueno, total, no. Yo quiero el porque el abrazo de Habacuc, el abrazo del Espíritu Santo va a ser posible que ni tú ni yo nos quedemos apáticos a esto. Que le pidamos al Espíritu de Dios que nos unja, que nos renueve, que avive su obra en medio de los tiempos. Y hoy es un domingo para que el Señor avive su obra. Señor, ¿qué está hablando este pastor? Yo no entiendo lo que dice. Pedile al Señor que abra tu entendimiento.
Pedirle al Señor que renueve tu mente, que renueve tu corazón, que renueve tus ojos y tus oídos espirituales, que renueve las ganas, la fortaleza que solamente proviene de una vida entregada al Señor Jesucristo. Solo Él puede hacer ese milagro. Oh, refrescanos, oh, renuévanos, Señor, oh, avívanos. Avívanos porque tu iglesia lo necesita. Le invito a que se ponga de pie. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a pedirle, Señor, no me quiero quedar un momento más en esta agonía espiritual. Quiero pedirte que avives tu obra, Señor. Quiero pedirte que me renueves a mi corazón, en mi vida. Volver a experimentar lo que algún día experimenté, o si no lo experimenté nunca. Para comenzar esta mañana a recibir la unción fresca, gloriosa del Espíritu de Dios en tu vida, del Espíritu Santo en tu vida. Padre, clamamos en esta mañana como lo hacía el profeta Habacuc. Oh Señor, aviva tu obra. Oh Señor, oído tu palabra y pedimos, Señor, para que ese avivamiento, ese soplar de tu espíritu, sacuda nuestras cenizas, haga volver a arder el fuego de la pasión divina por las personas, por las almas, por aquellos que se pierden, Señor, por aquellos que no te conocen. Necesitamos ese avivamiento, Señor. Necesitamos que tú soples de tu espíritu se bálsamo sobre tu iglesia, Señor, para sanar, para libertar, para deshacer las cadenas de maldad, para deshacer las obras de las tinieblas, en un mundo oscuro, en un mundo cada día más cruel. Señor, ven pronto, Señor. Oh, aviva tu obra, aleluya. Oh, derrama sobre los corazones. Deje que el Espíritu Santo toque su vida familiar. Deje que se quede por el fuego divino. Deje que toda escoria, que toda vanidad, que toda indiferencia se queme con el poder del Espíritu Santo y comience a vivir, comience a disfrutar la comunión gloriosa de los hijos de Dios, la comunión de la iglesia, el poder